El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero se estremeció con los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. No eran todavía las 9 de la mañana del martes en el sur de la isla de Manhattan cuando se oyó la primera explosión. Los asombrados transeúntes vieron una bola de fuego en la torre norte del World Trade Center y luego una columna de humo negro que se elevaba rápidamente. En medio de la confusión, la forma de la hendidura en el costado del edificio, que dibujaba la silueta de un avión de frente, revelaba el origen del estruendo. Todas las dudas se desvanecieron 18 minutos más tarde, mientras miles de espectadores observaban el trabajo de centenares de policías y bomberos en la torre incendiada. Otro avión apareció por el sur y se estrelló de frente contra la edificación gemela. Ese martes negro todavía traería más tragedias. En la siguiente hora y media, dos aviones más fueron estrellados, uno contra el Pentágono de Estados Unidos y otro en un campo cerca de Pittsburgh, con rumbo, según versiones extraoficiales, a la Casa Blanca o el Capitolio. El caos del ataque en las torres, media hora más tarde, American Airlines United confirmaron lo que muchos ya temían: los aviones que se acababan de estrellar habían sido secuestrados en pleno vuelo por hombres no identificados, que los dirigieron hacia sus objetivos como una bomba incendiaria con alas. A las 17 de la mañana, Nueva York se estremeció como sacudida por un terremoto. A esa hora, la Torre Sur, la segunda en ser atacada, colapsó sobre sí misma, incapaz de resistir el peso de los restos del avión y el calor infernal producido por miles de galones de gasolina en llamas. 10 minutos más tarde, la Torre Norte siguió el mismo destino. Una nube inmensa de polvo y cenizas cubrió todo en kilómetros a la redonda y acabó por descorazonar a millones de neoyorquinos. Las Torres Gemelas, el símbolo del capitalismo, la globalización y el poder financiero mundial, se desvanecían como un castillo de naipes. El presidente George Bush se encontraba a las 9:05 en un colegio de primaria en Sarasota, Florida, leyendo una historia a unos niños, cuando su jefe de gabinete le susurró al oído las malas noticias. Bush terminó el cuento y unos 20 minutos más tarde, con voz temblorosa, reconoció por primera vez que se trataba de un ataque terrorista antes de abordar su avión. Al comienzo de la noche, Bush hizo su primera declaración: no se equivoquen, Estados Unidos cazará y castigará a quienes sean responsables de estos actos cobardes. Military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. En medio de rumores según los cuales había otros aviones secuestrados en ruta hacia sus objetivos, por primera vez en la historia, la Administración Federal de Aviación, la FAA, suspendió todas las operaciones aéreas, lo cual puso en tierra a 1.6 millones de personas que viajan diariamente en Estados Unidos. En Nueva York, 10.000 trabajadores de rescate llegados por tierra de todas las partes del país comenzaron la evacuación del sur de Manhattan. Desde muy temprano, fuentes oficiales informaron a la CNN que todos los indicios señalaban como principal sospechoso de ser el autor intelectual de la cadena de atentados al multimillonario saudita Osama Bin Laden. En cualquier caso, las investigaciones posteriores mostraron una operación de enorme complejidad, que para los expertos solo podría haber sido puesta en marcha por un terrorista como Bin Laden. La operación estaba cuidadosamente planeada en todos sus detalles. Los cuatro aviones escogidos salieron de aeropuertos grandes del este de Estados Unidos, poco antes de las 8 de la mañana, una hora en que los terminales están atestados y los controles suelen ser más laxos. Convenientemente, ninguno de los vuelos iba con su capacidad completa de pasajeros, lo cual los hacía más controlables, pero tenían sus tanques llenos con 8.500 galones de combustible, como correspondía a su destino, California.
Todo ello convertía a los aviones en perfectas bombas voladoras. Se trataba de una operación increíblemente complicada, que requirió seguramente muchos meses de preparación, vigilancia y ensayos. Cuando Osama Bin Laden apareció en televisión después del atentado del 11 de septiembre, atemorizó al mundo. En un tono perversamente tierno dijo que los estadounidenses no volverían a dormir tranquilos, gracias a una organización terrorista que ha utilizado la globalización, que tanto critica como un arma de combate contra Occidente. Bin Laden no solo era un fenómeno mediático, era la encarnación de un nuevo comienzo del milenio. Así como en la antigüedad había ciudades-estado, en la Edad Media había regiones-estado y en la época moderna naciones-estado. Bueno, Bin Laden es el símbolo del individuo-estado. Bueno, gente, lo que acabamos de escuchar es una de las probables teorías más acertadas a lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, de quién lo organizó y quién lo ejecutó. Pues sí, probablemente haya sido Osama Bin Laden, pero nadie está seguro de eso, ya que después de su muerte en la época del presidente Obama no se supo más de lo que pasó con las Torres Gemelas. Pero bueno, existen más teorías y con otros nombres, así que te la voy a contar. Recordemos que las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York eran uno de los símbolos más conocidos de esta ciudad. Fueron construidas entre 1966 y 1976 por el arquitecto japonés Minoru Yamasaki. Los 410 metros de altura y sus 110 plantas las ubicaban en el tercer lugar de los rascacielos más altos del planeta. Se invirtieron 1.200 millones de dólares en su construcción, con el propósito de crear un centro de confluencia del comercio internacional en Nueva York. En las Twins Gemelas, como lo llamaban los habitantes de la ciudad, trabajaban unos 55.000 empleados de más de 430 compañías de 28 países. Larry Silverstein compró una serie de grandes edificios de oficinas en Midtown y Lower Manhattan a finales de los años 1970. En 1980, Silverstein ganó una licitación de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey para construir el World Trade Center 7, al norte de las Torres Gemelas. Silverstein estaba interesado en adquirir la totalidad del complejo del World Trade Center y puso una oferta cuando la Autoridad Portuaria puso en venta el complejo, en el 2000. En enero del 2001, Silverstein, a través de Silverstein Properties y Westfield America, hizo una oferta de 3.200 millones de dólares para el contrato de arrendamiento del World Trade Center. Silverstein fue sobrepujado por 30 millones de dólares. La oferta de Silverstein para el contrato de arrendamiento del World Trade Center fue aceptada el 24 de julio de 2001. El contrato de alquiler se aplicó a 4 edificios del complejo y cerca de 39.500 metros cuadrados de espacio comercial. Silverstein puso 14 millones de dólares de su propio dinero para asegurar el acuerdo. El acuerdo dio a Silverstein el derecho como arrendatario de reconstruir el complejo en el caso de que fuera destruido. Él normalmente pasaba las mañanas en desayunos de trabajo en el restaurante Windows on the Wall, en la planta 107 de la torre norte del World Trade Center, acompañado de los nuevos inquilinos del edificio. Sin embargo, la mañana del 11 de septiembre de 2001, su esposa le insistió en que acudiera a una cita con el dermatólogo, escapando de una muerte segura. Todos los edificios del World Trade Center fueron destruidos o dañados sin posibilidad de reparación el 11 de septiembre del 2001. Después de una prolongada disputa con las aseguradoras, se dictaminó en 2007 que la cantidad total a pagar era 4.550 millones de dólares. Pues bueno, esta teoría que les acabo de contar no es tan comentada en Estados Unidos ni estos últimos tiempos, ya que probablemente la mayoría de los
humanos que existen en la Tierra y han escuchado de este suceso solamente creen la versión de que Osama Bin Laden fue el que atacó las Torres Gemelas. Pues yo no creo que haya pasado eso. Lo más probable es que sí, ese sujeto, Larry Silverstein, el que compró 2 meses antes el World Trade Center donde estaban las dos torres gemelas, pues yo no creo que sea una coincidencia, ya que compró esto a un precio barato, a unos 3.200 millones de dólares, y lo que ganó fue unos 4.550 millones de dólares a cambio de los prejuicios que pasaron el 11 de septiembre de 2009. Pues ya es tu imaginación o tu análisis creativo a cuál de las dos teorías creer. Si el que atacó las Torres Gemelas fue Osama Bin Laden o fue el mismo que lo compró, Larry Silverstein. Si te gustó el video, deja tu like, compártelo con las personas que les interesan estos temas, suscríbete a mi canal, comenta y hasta la próxima.